En primer lugar, poquitas palabras sobre quiénes somos. Somos un fabricante de comunicaciones unificadas basadas en WebRTC, con una arquitectura multitenant. Actualmente disponemos de una base instalada, según los señores de Gartner, de 1,5 millones de extensiones de personas y cosas, que es un poco el cometido también de lo que comentaremos a lo largo del día de hoy, de esta mañana. ¿Vale? Que nos da la primera posición, digamos, en entornos WebRTC. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí desde el punto de vista de la gestión del dato que obtenemos en el entorno de comunicaciones. WebRTC es una arquitectura abierta, va de navegador a navegador, y no solo, digamos, que incrementa, digamos, las comunicaciones o permite comunicaciones en modo clásico, entre comillas, basándonos en experiencias que podemos tener como herramientas propietarias, sino también desde el punto de vista de la gestión del dato. Ese dato tiene que ser seguro, ese dato está relacionado con las comunicaciones en sí, de las personas o de las cosas, ¿vale? ¿Y por qué estoy empezando por el resumen? Porque sobre el resumen, digamos, comentaremos las siguientes transparencias en estos 10 minutos que tenemos para hacer ver que las aplicaciones es uno de los puntos clave dentro, como os he comentado a lo largo de las sesiones que han dado mis compañeros, es un punto importante. Es decir, previamente Alberto de Sojos estaba comentando el 99% de los problemas de seguridad muchas veces están relacionados con la acción humana, ¿no? Esa acción humana a nivel de lo que es arquitectura WebRTC pues nos permite una serie de facilidades muy interesantes desde el punto de vista que el dato es seguro por diseño, ¿de acuerdo? Empezando básicamente, nosotros hemos dado a lo largo de esta mañana una serie de conceptos que a lo largo la gente de Amazon hablaba de que no es un camino estático, que esto es una evolución. Nosotros le llamamos realidad líquida. La realidad líquida significa que más o menos sabemos lo que tenemos en estos momentos, pero esto puede evolucionar de una manera u otra a lo largo de la migración hacia el cloud, ¿no? En realidad, lo que queremos es un compañero de viaje que integre, digamos, todo el dato que yo voy a manejar en las aplicaciones que lo van a gestionar de una manera segura. La realidad, a la hora de la verdad, es que tenemos, pues se ha comentado esta mañana varias veces, tenemos sistemas heredados, tenemos múltiples nubes, también tenemos la interacción con los aspectos de movilidad a través de los móviles, la gestión de la inteligencia artificial o la automatización de procesos o el mundo IoT. Aparte de eso, le sumamos todas las aplicaciones y desarrollos, pues tenemos un contexto, como sabemos todos, en muchos casos bastante complejo, pero lo que queremos tener claramente es un alto rendimiento, una escalabilidad realmente clara a lo largo del recorrido que yo voy a tener en la gestión de mis aplicaciones y evidentemente que el dato sea seguro, ¿no? Si vemos los factores tecnológicos, esto es un estudio reciente del mes de marzo, en el cual la migración, qué es lo que piensan, digamos, los usuarios finales sobre digamos, las aplicaciones y el contexto hacia la migración del cloud. Tenemos aquí unos datos, y esto lo podéis bajar, pero básicamente lo que queremos es hacer ver que, bueno, hay un amplio consenso en ese sentido, digamos que todos los procesos de transformación digital pues tienen que ser rápidos, flexibles, tienen que ir a entornos. En un 87% de los encuestados han votado a favor de arquitecturas multicloud y que el dato es prioritario y tiene que ser seguro. Esto me permitirá que las aplicaciones que gestionan ese dato digamos que se vayan orientados a la función, digamos, de lo que es el proceso de negocio en sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, la automatización de procesos o la inteligencia artificial, también llamada desde otro punto de vista, en un 73% de los casos tiene que mejorar la eficiencia. Es decir, no podemos cambiar infraestructura de lo que hacíamos antes ahora para hacer lo mismo. Es decir, las aplicaciones que son las que gestionan el corazón del negocio, del servicio ciudadano, en el caso de administración pública, nos han de permitir que eso sea realmente un paso hacia adelante en la migración. Y yo necesito un compañero que integre esas aplicaciones y que evolucionen, digamos, en entornos DevOps, ¿vale? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de Wildix? Pues independientemente de la arquitectura que uno pueda tener, tenemos que tener en cuenta
una serie de cosas. ¿Cómo garantizo la seguridad de las comunicaciones? ¿Cómo integro los eventos de comunicaciones, digamos, en modelo clásico, es decir, de humanos a humanos, como podemos tener en esta sesión? ¿O cómo puedo integrar los diferentes protocolos y APIs y cosas del mundo de Internet de las cosas en el contexto del dato obtenido dentro de una plataforma segura? ¿De acuerdo? ¿Eso es flexible? ¿No es flexible? ¿Es estándar? ¿Es fiable? ¿Cómo lo hago? Esto además en tiempo real, es decir, cuando integramos las comunicaciones en las aplicaciones tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser en tiempo real, si no, evidentemente, no hago nada. Y eso lo hacemos a través de una arquitectura WebRTC basado en una arquitectura multitenant. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma, es decir, nosotros a través de una arquitectura multi-instance que puede hablar, digamos, dentro de un contexto de una seguridad compartida, nosotros lo que nos aseguramos es que el dato obtenido tanto de humanos como de cosas sea seguro, ¿vale? Para eso es preciso una arquitectura WebRTC, evidentemente, pero que sea multi-instance, que nos permita, evidentemente, todas las aplicaciones que integran la obtención de ese dato, independientemente de los clouds que yo pueda tener, una seguridad transversal. Ya digo, esta seguridad es compartida, es decir, rompemos los silos de la obtención del dato desde el punto de vista de las comunicaciones a través de protocolos propietarios, porque WebRTC es abierto y se integran esas aplicaciones y, evidentemente, se integran las políticas de seguridad que puedan tener los diferentes proveedores de cloud, como hemos visto esta mañana, que tienen unas políticas de seguridad excelentes y, consecuentemente, pues ya cogerán, digamos, una visión holística al respecto. Esto nos permite que todas las comunicaciones unificadas transfieran, digamos, de forma transversal una seguridad de ese dato. Esa compartición del dato, además, se integra, digamos, con modelos, digamos, de edge computing, que no hemos comentado hoy, pero que es un contexto, digamos, también una tendencia a la cual yo pueda evolucionar. Es decir, en muchos casos la simultaneidad y la capacidad de trabajar localmente en un modelo de edge computing dentro de una arquitectura multicloud también es importante. Y para ello la seguridad de ese dato es básica, ¿no? WebRTC nos garantiza por arquitectura el 100% de esa seguridad. Además, si decimos que nos integramos ese dato en las aplicaciones, tiene que ser flexible para los desarrolladores, es decir, ese dato puede trabajar en diferentes tipos de Kubernetes o lo que hemos comentado, o máquinas virtuales de otro contexto, digamos, como hemos comentado a lo largo de esta mañana. Y además nos tiene que permitir, creo que lo han comentado también particularmente Marisol y Susana, el hecho de poder, digamos, digamos, tender un camino hacia lo que hay heredado. Es decir, proponer soluciones también de open source desde el punto de vista de integración de soluciones hacia el siguiente paso de comunicaciones, en la cual integramos datos, pero evidentemente con las arquitecturas heredadas. ¿Cómo lo vemos nosotros? La arquitectura de Wildix WebRTC, es decir, coge el dato a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones y lo garantiza que es seguro, no solamente para las personas, sino también para el mundo de Internet de las cosas. Y un punto capital es la integración. La integración, entendemos que cada configuración que podemos encontrar va a existir tantos clouds como diferentes tipos de usuarios final nos encontremos, con lo cual el canal forma un punto capital. Es decir, nadie tiene todas las respuestas, nosotros tampoco, y por ello nos apoyamos en nuestros socios tecnológicos. Tenemos más de 85 actualmente, una serie de, quien quiera ver nuestra web puede observarlo, puede consultar, y luego, evidentemente, cómo se implementa ese dato seguro dentro del caso particular de cada entorno multicloud que pueda encontrar diferentes usuarios finales. Y ya para finalizar, y cumpliendo más o menos con los 10 minutos, WebRTC tiene una arquitectura multi-instance, que no multi-tenant, provee básicamente de un entorno seguro. El dato es seguro porque está en el centro de la arquitectura, nos permite una gran flexibilidad, es decir, porque evidentemente la nube no puede hacerlo todo,
jugamos con diferentes tipos de contextos e independientemente que tengamos políticas transversales de seguridad, nosotros garantizamos que ese dato obtenido es seguro y nos integramos con esa política de seguridad holística que dan, digamos, otro tipo de proveedores. La integración de las aplicaciones en el contexto, digamos, de las soluciones de negocio de cada usuario final es independiente de la nube, es decir, el dato es seguro y lo pongo, digamos, en una arquitectura multicloud claramente seguro digamos, lo integramos, o sea, rompemos el silo de comunicaciones en paralelo dentro del contexto del desktop que puede tener cualquier tipo de usuario final y lo integramos en esa política de gestión segura. Además, por otra parte, otro punto importante es que si esa arquitectura es flexible, nos permite o nos facilita el hecho de tener cargas regionales, que evidentemente, aparte de la alta disponibilidad, que en muchos casos, sobre todo en entornos IoT, es capital, por la obtención del dato tiene que ser, como habíamos dicho antes, de una forma segura, pero también en tiempo real. Aparte de esa disponibilidad, no tenemos que cumplir, digamos, con lo que se llama básicamente la soberanía del dato, la GDPR, de forma que en muchos casos ese dato que tenemos, que por muy seguro que sea, evidentemente tiene que cumplir una serie de normativas. Y otro punto capital es cuando tenemos un contexto multicloud, pues pueden haber zonas grises, aunque hemos visto a lo largo de esta mañana, la última de Alberto, por ejemplo, una solución que es holística al respecto de la seguridad, ¿no? Bien, nosotros lo que garantizamos es que es la eliminación de zonas grises dentro de las políticas de seguridad que otros proveedores de forma general puedan gestionar, de forma que cuando un dato, la seguridad de un dato puede ser más o menos segura, o puede haber cualquier tipo de intervención por los malos. En ese sentido, nosotros garantizamos que ese dato es seguro, al menos en nuestra parte, y se elimine esa zona gris. Si hay cualquier tipo de intervención al respecto de cualquier intrusión, por ejemplo, pues efectivamente eso es responsabilidad, digamos, de quien gestione la política genérica, digamos, de la arquitectura multicloud de cada cliente. Y bien, y eso es un poco lo que quería.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por el tiempo que nos estáis dedicando. Y bueno, lo cierto es que a medida que evolucionan nuestras compañías, es imprescindible también que evolucionen nuestras infraestructuras IT. Y algo que parece tan evidente no siempre es así. Os sorprendería, de hecho, saber la cantidad de empresas que mantienen sistemas obsoletos, fuera de soporte, con grandes riesgos, sobre todo de seguridad. ¿Y por qué? Pues en la mayoría de los casos es por coste, sin duda. Mi intención hoy aquí, con esta presentación, es la de intentar daros una opción y algunas ideas para facilitar esa transición, esa transformación digital que todos ansiamos con el menor coste posible y con la menor dificultad posible. Y intentaré enseñaros cómo conectando nuestros sistemas actuales con un cloud privado podemos abrir la puerta a, manteniendo los presupuestos bajo control y sin ninguna inversión adicional, entrar en el mundo híbrido y multicloud que todos anhelamos, por así decirlo. Me salto la presentación, que Paco ya me ha presentado antes. Yo espero que la mayoría de vosotros conozcáis ya Arsis, pero por si acaso simplemente comentaros muy rápido que Arsis es una empresa española de Logroño, pionera en servicios cloud. De hecho, montamos el primer cloud público de Europa hace ya más de 10 años y que lleva más de 20 años acercando a la empresa soluciones tecnológicas que les ayuden a desarrollar sus proyectos IT. Permitidme empezar con una muy breve introducción para poneros en contexto en lo referido a tendencias de mercado IT. Pues actualmente todos y cada uno de nosotros vivimos una realidad que además de ser diferente, es sin duda multicloud, como podéis ver en ese gráfico. Con una media de uso en las empresas enterprise de 5 nubes. Generalmente la media es de 2 nubes públicas y casi 3 nubes privadas, lo cual es increíble. Otra de las evidencias es que el gasto en cloud crece y sigue creciendo de forma muy significativa. La media aproximadamente está en 25% año sobre año, lo que gastamos más en cloud versus el año anterior. Y por tanto, la optimización de costes pues, sigue siendo sin duda la prioridad número 1 de prácticamente todos los departamentos de IT de este país. Y una realidad en la que la llegada del 5G, el avance de la inteligencia artificial, la democratización del IoT, todo este tipo de novedades está llevando a la búsqueda de sistemas más eficientes, cada vez más, con lo cual la hiperconvergencia está consiguiendo cada vez más peso, como veis en el gráfico que tenéis ahí, y todo el mundo ahora mismo habla de estas dos cosas, de multicloud e hiperconvergencia. Un concepto de hiperconvergencia que hace 5 años nadie sabía lo que era ni nadie hablaba de ello, hoy en día está en la boca de todos nosotros. Multicloud, hiperconvergencia, pues hacia dónde tenemos que ir lo tenemos todo claro. Pero lo cierto es que no es sencillo, ¿verdad? A día de hoy, si una organización quiere aprovechar los beneficios del multicloud y hacerlo de forma más o menos integrada, hay varios retos o requerimientos a tener en cuenta, como por ejemplo los que tenemos aquí. Asegurar la coexistencia operacional, maximizar en lo posible los conocimientos y las herramientas en las que llevamos años, nuestra gente lleva años invirtiendo, la gestión de seguridad, que es lo que se han enfocado mis dos compañeros anteriores, que es fundamental en este tipo de viajes. Los SLAs, asegurar los SLAs o niveles de servicio que sean consistentes cuando tenemos involucrados diferentes infraestructuras, cada una con su SLA correspondiente, pues la verdad es que es un reto importante ahora mismo. Y por último, garantizar la compatibilidad de las aplicaciones. Cuando usamos diferentes entornos, pues evidentemente este es uno de los temas que siempre ha de tenerse en cuenta. Todas esas preocupaciones podemos agruparlas en 3 grandes bloques. En primer lugar, el reto de ganar agilidad. Hay un informe que a mí me ha llamado mucho la atención reciente de Enterprise Strategy Group, creo que se llama la empresa, que afirma que migrar 100 aplicaciones al cloud lleva una media de aproximadamente 7 años y medio, lo cual es una burrada, ¿verdad? En segundo lugar, está el reto o la necesidad de simplificar la gestión de este tipo de entornos, de los entornos multicloud y híbridos que cada vez son más comunes, ya que el multicloud genera eso, genera silos de complicada gestión y de complicada operación. Y por último, y no por ello menos importante, es el de optimizar costes. Hay un estudio por ahí que afirma, que os lo referencio ahí porque si tenéis curiosidad,
que la inversión necesaria para migrar una carga de trabajo de un cloud a otro es de aproximadamente $1.000 por máquina virtual. Y estos son los 3 grandes retos. Por ello, ARSYS y VMware han decidido trabajar juntos estos últimos meses para crear una alianza estratégica 100% local que permita y que facilite la adopción de nuevos sistemas hiperconvergentes en las empresas y así facilitarles su camino hacia la nube híbrida, que es de lo que se trata. Una solución de infraestructura ubicada en España y respaldada por la solidez de 2 grandes líderes, y cuyo objetivo principal es el de ayudar a las empresas con las 3 problemáticas que veíamos en la slide anterior. Simplificar nuestras operaciones, maximizando en lo posible conocimientos y herramientas que ya tenemos, reducir el coste, sobre todo en la compra de software y hardware, que suele ser bastante caro y específico en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hablamos de soluciones de IoT o de inteligencia artificial, y conseguir mayor agilidad para responder más rápido a las necesidades del negocio, gracias a la posibilidad, pues, por ejemplo, de distribuir cargas de trabajo o de mover cargas de trabajo de forma sencilla entre diferentes entornos en cuestión de minutos. En definitiva, la cloud privada de ARSYS con tecnología VMware es una nube privada dedicada en exclusiva para ti que te va a permitir migrar o ampliar cargas de trabajo de VMware que ahora mismo están en local, pues a un entorno de VMware alojado en la cloud, que se gestiona de la misma forma, con las mismas herramientas, pero que no implica inversiones ni mantenimientos y nos da capacidad ilimitada y en cuestión de minutos, que eso también es importante, la velocidad. Es una solución que está pensada sobre todo para clientes que necesitan hacer crecer sus infraestructuras y hacerlas coexistir con las múltiples realidades actuales que tienen todos los CIOs, como veíamos antes, de esas 5 cloud de medias que están utilizando ahora mismo, de la forma más homogénea posible. Y todo esto está muy bien, pero os preguntaréis, ¿y en la práctica qué hay que hacer? Pues yo lo resumiría de forma muy sencilla en 4 pasos principalmente. El primero es la conectividad. La conectividad es sin duda el primer elemento que hay que tener en cuenta para empezar este viaje o crear un cloud híbrido, ya que lo primero que hay que hacer es conectar nuestra infraestructura con los data centers de ARSYS o del proveedor en la nube que elijamos para cada opción. Y estas opciones de conectividad pues pueden ir desde una simple VPN a una MPLS, una línea dedicada, pues dependiendo de cada caso de los requerimientos de tráfico existentes de cada proyecto, que pueden ser muy diferentes. A continuación, pues el segundo paso, simplemente planificar qué cargas de trabajo mover y cuándo. Y si es que tuviera sentido mover alguna, porque en muchos casos la alternativa es montar este entorno híbrido, pero no con el objetivo de migrar nada, sino como extensión de mi data center actual para que las nuevas aplicaciones y las nuevas cargas de trabajo que se vayan generando, pues las tenga en esa nube, ¿no? Y así evitarme el coste que veíamos en la primera slide de migrar las aplicaciones actuales o el entorno actual. Y en tercer lugar, lo más sencillo, pues con unos solo clics y con herramientas de provisionamiento como los paneles de cloud de cualquier proveedor, el dar de alta mi nuevo centro de datos hiperconvergente, seleccionando únicamente la ubicación, el número de nodos físicos, las credenciales de acceso y poco más, pues en cuestión de minutos, horas como mucho, puedo tener disponible mi nuevo data center, como os decía, dedicado en exclusiva para mí, un centro de datos, un cloud privado, pero en un proveedor de cloud. Y por último, y si fuera el caso, como decíamos antes, migrar las aplicaciones o las máquinas virtuales seleccionadas. Estos centros de datos, en el caso de ARSYS y en el caso del resto igual, suelen ser compatibles con una variedad de herramientas y métodos destinados a la migración híbrida que lo hacen cada vez más sencillo. Cada vez van saliendo más herramientas de este tipo. Hay opciones como migración de máquinas virtuales o de aplicaciones en frío, donde tengo que lo primero que hago es apagar las máquinas y luego moverlas de un host a otro, que es lo más sencillo, pero lo que más impacto tiene en el negocio. Hay migraciones en caliente con herramientas estándar VMware como vMotion, por ejemplo, o hay herramientas también como HCX, del que seguro que habéis oído hablar, las siglas corresponden a Hybrid Cloud Extension,
y que es una herramienta específica de VMware creada para facilitar el movimiento rápido de cargas de trabajo existentes desde cualquier plataforma de vSphere a otra plataforma de vSphere. Con lo cual, esto nos facilitaría mucho el mover esas máquinas virtuales de mis entornos actuales a un entorno nuevo como este centro de datos, por ejemplo, que acabáramos de crear. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos desplegada nuestra nube híbrida, que conecta nuestros sistemas locales por un lado con un nuevo centro de datos, que además es hiperconvergente, por lo que vamos a ver ahora, y que es totalmente escalable. Y que además, lo que decíamos al principio, nos va a permitir coexistir con cualquier otra infraestructura, ya sea infraestructuras on-premise que yo tengo en mi casa, otras cloud privadas, otras cloud públicas, siempre que estén basadas en tecnología VMware, las voy a poder tener integradas, por así decirlo, en mi entorno. Nos da la capacidad, además, de controlar, gestionar y proteger de forma coherente todas nuestras cargas de trabajo en todos los entornos, ya que las herramientas, como os decía al principio, son únicas y son ya conocidas. Hablamos, por ejemplo, del panel de vSphere o de vSAN o este tipo de herramientas. Voy a poder mover cargas de un otro entorno cuando necesite, o sea, es un entorno totalmente abierto y portable. Algo muy importante, modelo suscripción y pago por uso, 100% OPEX, lo cual me elimina todos los costes innecesarios a la hora de ampliar nuestras capacidades, como son los costes de hardware y los costes de licencias, que no son nada baratas, por cierto. Y además, algo también muy importante, y es que nos descarga de la parte de gestión más fea de esta infraestructura, como es el mantenimiento, reemplazamiento del hardware cuando algo se estropea, la gestión de parches y actualizaciones. Aquí hay un modelo compartido, como comentaba antes Ernesto, para el tema de la seguridad en AWS, es un modelo de gestión compartida en el que ARSYS, en este caso, se encarga de todo ese mantenimiento feo del hardware, de la gestión de parches, de las actualizaciones y del software de base de virtualización, que es el de VMware. Y, sin embargo, el cliente mantiene todo el control sobre lo que instala sobre esa infraestructura. O sea, todo lo que monte encima, todas esas cargas que ha movido o ha creado en esa infraestructura, tiene todo el control para gestionarlos él de forma directa. En definitiva, es una solución completa de infraestructura hiperconvergente. ¿Hiperconvergente por qué? Porque lo que está virtualizado y lo que yo puedo gestionar de forma automática no es solo el cómputo, no es solo la CPU, la RAM y demás, sino que también tengo todo el almacenamiento virtualizado con tecnología vSAN y tengo toda la red virtualizada, lo cual es fundamental para facilitar mucho la gestión y homogeneizarla, sobre todo, con herramientas como NSX. Como os comentaba, es una solución de infraestructura dedicada, un cloud privado, que ofrece, sin duda, el camino más simple hacia la nube híbrida, ya que me va a permitir aprovechar la infraestructura que ya tengo, los conocimientos que ya tengo y me da un modelo operativo coherente que me permite conectar diferentes centros de datos basados en la misma tecnología y así distribuir las cargas y gestionarlo de forma mucho más homogénea. Y ya estamos en la slide final. Por mi parte, nada más. Comentaros lo que decíamos, que es importante pensar en el futuro, pero siempre respetando el pasado. Con lo cual, hay muchas veces nos empeñamos en migrar, y hay veces, como os decía, que no es la mejor solución. A veces ampliar es la solución sin sustituir lo que tengo. Y para terminar ya, pues como decía Steve Jobs, only one more thing. Os enseño un vídeo muy cortito que yo creo que resume muy bien y de forma muy gráfica todo lo que acabamos de ver. A ver si se ve bien. Vosotros me confirmáis, por favor, si se oye. Perdonad que se ha parado. Susana, no se está oyendo el vídeo.
Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os sea útil y quedo pues, aquí en la sesión posterior para vuestra disposición para cualquier duda, comentario o cualquier cosa que necesitéis de mí. Muchísimas gracias.